¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy con Eric Frattini y Xavier Rius en la República Independiente de Salvadorilla. ¿Cómo estáis los dos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, Eso muy es un bien. golpe bajo, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Pensé que me ibas a decir Hombre, Yeri algo Frattini en la, fundamentado, en la porque República lo de Independiente ella- de Madrid. Todavía no lo hemos conseguido, pero lo conseguiremos. Estamos en ello. Estamos en ello, ¿Cómo estamos va en el ello. señorilla, Xavi? ¿Cómo va el señorilla? ¿Qué tal? Va. Pues casi haciendo de Puigdemont, ya sabes, la amnistía. La amnistía no, y al final traga, ¿no? Pacta con Esquerra. Él que había ido a la manifestación, ¿te acordarás? La constitucionalista Sí. del 8 de octubre. Estaba él y Borrell. Todos, allí estaban todos, sí. Pero al final. Bueno, un poco el más que poder de es el Puigdemont, yo poder. creo que está haciendo de Pujol. Él quiere ser Pujol, claramente. Sí, bueno, lo que pasa es que no lo tiene fácil, ¿no? Pues también yo Ya. creo que sigue la historia de Sánchez, porque en realidad, bueno, Sánchez lleva 2 ejercicios sin presupuestos y ya de momento solo uno, pero antes te acordarás tú cuando las sociedades eran normales, en cuanto no aprobabas los presupuestos, convocabas elecciones, ¿no? O sea yo- que, bueno, gobierna eso a base de ampliaciones de crédito, que si los ayuntamientos, que si no sé qué, pero en fin, ahí está. Y luego habiendo pactado con Esquerra, es que lo está yo, asumiendo yo me todo. acuerdo Déjalo. yo me acuerdo, Xavi, cuando era pequeño ya había debate del Estado de la Nación. Ah, sí. Me acuerdo. Ahora ya eso se ve que está pasado de moda también. Solo tenemos debate del Estado de la región, por lo menos en Madrid. Pero bueno, se ve que los políticos han aprendido a no dar explicaciones. Claro, Está muy oye, bien. ¿para qué? Porque Está además nos han genial. acostumbrado a esto, no pasa nada. Por ejemplo, No. hoy confirmación, cosas del día de hoy, venga, la audiencia de Badajoz ha sentado definitivamente en el banquillo, ha confirmado que va a juzgar al hermano de Pedro Sánchez, al hermano del presidente del gobierno, a David Sánchez, por prevaricación y tráfico de influencias, y además manda también al banquillo y confirma al cara este del... Disculpen que lo diga así, pero es que es evidente, al cara este del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el tal Miguel Ángel Gallardo, que como recordaréis y recordarán ustedes, pues cuando olió el procesamiento dijo, me aforo y me hago diputado de la Asamblea de Extremadura. Bueno, y que los tribunales lo pararon porque fue escandaloso, porque recuerdo que se saltó como a 3 candidatos que estaban en lista, se los cepillaron a los 3 y dijeron, venga, tú vas a entrar primero. Y claro, ante el estupor de todo el mundo, no solo de los periodistas, de toda la ciudadanía que decía, pero ¿y esto? Sí. Y gracias a Dios hay algo que todavía aguanta en España, que son los tribunales, y que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dijo que no Bueno, se podía. se cargó concretamente a 4 y además, Xavi, y en su momento lo comentamos, antes del verano, te acordarás, no, claro, eso es imposible que lo hiciera sin llamar a Moncloa y decir, oye, ¿me puedo cargar a 4? Porque, ¿no? Porque es que no. Pero oye, Puigdemont tiene el récord, ¿eh? Puigdemont ¿Ah, sí? cuando llegó de presidente de la Generalitat, que dejó la alcaldía de Gerona, dijo y este era un tal Albert Ballesta que iba el 19 en la lista, imaginaros, o sea, tuvieron que dimitir todo para meterlo a él, y al final salió rana, porque nada, a 3 o 4, al poco de pocas semanas dijo, me voy, que tengo que trabajar mucho, y lo único que intentó hacer es subirse el sueldo. En cuanto no lo dejaron dijo, me voy, pero fíjate un poco lo que decimos a veces del populismo, ¿no? De tensionar el funcionamiento de las instituciones. Claro, Sí. o sea, que estaba estresado y se fue, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que era un funcionario, país. alto funcionario de la Generalitat, donde seguramente vivía mejor. Pero a mí dejadme deciros que vengo de Noruega, que he estado ahí mucho tiempo, y me he encontrado con muchos extranjeros, franceses, italianos, y todos me preguntan lo mismo. Y todo el mundo me dice, oye, pero El Nobel, la el gente Nobel de dice, Sánchez. es increíble las noticias que llegan a nuestros países de España. Dice, pero vosotros no nos manifestáis. Y le digo, no, es que da igual. Y me dice, ¿pero cómo da igual? Le digo, sí, que al presidente le da igual. Le digo, yo lo comparo, no sé si os acordáis aquel cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador, Sí. que él salía desnudo y toda su corte, que tiene una corte bastante importante, Bolaños, Montero, todos le dicen que qué guapo está, ¿no? Y yo creo que son los únicos que lo ven, y el resto de la ciudadanía Yeah. pues está alucinada, y los extranjeros también. Bueno, veremos si esto del hermano le afecta o no le afecta, aunque solo sea por pasar por el trago de tener que acudir como testigo, porque la audiencia, en el auto en el que confirma el procesamiento, la audiencia de Badajoz destaca la importancia de los mails que en su momento reveló OK Diario para juzgar a David Sánchez. Hay 2 investigados más, el tal Luis Carrero y Ricardo Cabezas. Luis Carrero, ex asesor de Moncloa, con quien habló Sánchez, y lo hemos explicado también en OK Diario, sobre su hermano. En algún momento habló de que tenía un hermano músico, y con esto podría ser llamado a declarar como testigo
en el juicio el presidente del gobierno. Ya llevaría dos, una entrepeinado, que se la sacamos la imagen, señor Sánchez, en OK Diario, en Moncloa, y ya esta sería la segunda. Pero aquí, efectivamente, aquí... Me veo a todo el pobre tribunal de Extremadura teniendo que venir a Moncloa, ¿no? Sí, porque eso es algo que hace Sánchez, que él no va a ninguna sala, él es el presidente. Sí. Va toda la comitiva judicial Sí. a lo que pasa que vosotros también quisieron esconderlo, la entrada de peinado y vosotros lo sacasteis Sí. vosotros las imágenes del coche Sí. entrando en el... Y entrando luego, en Moncloa. y luego la declaración interna también, ¿sí? Al final es que todo el gobierno de Sánchez es todo cortinas de humo. Sí, Y, ahora hablaremos de eso. Y es una tras otra, que se sigue comiendo la ciudadanía, pero bueno, pero aquí al final es como decían, ¿no? Es que dice, pero la gente, la derecha no se manifiesta. Le digo, no, es que es diferente, porque la derecha cuando se manifiesta aquí en España no quemamos coches ni tiramos piedras a la policía. Y le digo, tal vez habría que empezar a pensar en eso, empezar a arrojar piedras a la pobre policía, pobres, Claro, encima. pobres. O quemando, Pero yo creo que el quemando centros problema- comerciales, como hace la izquierda, Pero porque no debería al final... manifestarse la derecha, debería manifestarse los ciudadanos e incluso la izquierda. Porque ¿qué partido socialista va a dejar Sánchez tras el paso por la Moncloa? Es cierto que ahora es ese síndrome del rey Arturo. Aquí lo vivimos también con Artur Mas, ¿no? Que se lió con el proceso y en vez de alguien decirle, oye Artur, cuidado que nos la meteremos, no, el rey va desnudo pero nadie le dice nada. Por cargos, por estar a TV3, por lo que sea, ¿no? Pero con Pedro Sánchez es exactamente lo mismo. ¿Tú te das cuenta? La corte que tiene incluso de ministros, ¿no? Que evidentemente nadie, quizá un poco Margarita Robles, pero así muy de pasada, nadie le lleva la contraria o nadie le dice, oye, cuidado, porque al final, tarde o temprano, este hombre va a convocar elecciones. ¿Qué partido socialista va a conseguir eso, ¿no? Sobrevivir al paso de Sánchez por la Moncloa. Yo creo que eso es importante. No, Las yo te digo que democracias tienen que tener el partidos sólidos y honestos a derecha e izquierda. Nada, yo te digo que el Partido Socialista que va a dejar Sánchez también se lo merecen, ¿eh? Porque todos los Sí, ganado a líderes, pulso. no ha tenido ninguna contestación, solamente García Page, que es un outsider. Sí. García Page, sí, pero es el único. Y Lambán, el pobre Lambán, que es el único que en últimos tiempos con sus fuerzas ya a punto de fallecer, seguía gritando contra Sánchez. Pero han sido los dos únicos. El resto, yo te digo que el Partido Socialista, que vamos a ver, y yo te digo también, yo apuesto a que lo vamos a ver en el 2027. Que Sánchez no se va a ir, no va a convocar elecciones antes del 2027 por la presión que tiene con el tema del hermano y con el tema de la mujer, que es muy duro el tema como lo tiene. Y yo te digo que va a quedar como Berlín en el año 45, como dejó Hitler Berlín, en ruinas. Bueno, no comparemos, ¿no? Un sistema democrático con una guerra mundial, ¿no? Pero bueno, yo te digo que en ruinas la ciudad, dejó la capital Todas. absolutamente en ruinas, dejó la capital totalmente en Hombre, ruinas, fíjate, y va a dejar el González- PSOE en ruinas. Felipe González era un hiperliderazgo absoluto, pero en cambio incluso tenía varones que hacían un poco de contrapoder, ¿no? Rodríguez Ibarra, por ejemplo, ¿no? Sí, O sí, Bono. sí. Es decir, ahora no, los varones que hay los ha puesto él, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, que le rinden pleitesía, ¿no? Sí, Bueno, sí. no solo los varones, sino hasta el más mínimo diputado. Porque el problema que tiene Paje, por ejemplo, con sus diputados, que podría cambiar la cosa en la legislatura, en el Congreso, es que a todos los ha colocado, son gente muy mediocre y a todos los ha colocado Sánchez. De forma que ni siquiera si, aunque Paje probablemente les ordenara votar en contra de alguna de estas cosas que él dice que está en contra, pues y luego pues sigue tragando. Él pues, dice va- que está en contra, ¿eh? Tú has dicho. Que él dice que está en contra, Que él efectivamente, dice. porque luego Claro, efectivamente, una cosa es el hacer no pacto hace nada. verbal y el otro, los hechos, ¿eh? Claro, por eso te digo, pero los diputados probablemente se encontrarían con la sorpresa de que los diputados están colocados ahí, tienen su sueldecito y su escaño bien calentito porque se lo deben a Sánchez. O las cosas raras que está haciendo nombrando candidatos para las comunidades autónomas. Ya. A Pilar Alegría en Aragón, a Montero, que Montero el otro día salían imágenes, yo creo que las metisteis vosotros, de ella en un bar tomando una cerveza y la gente poniéndola a parir. Sí. A Montero en Andalucía, por el tema, criticándole por el tema de Cataluña. Sí. Entonces, claro, decía, pero es que, o sea, pero de verdad, o sea, pretenden que van a ser elegidos. Yo es Ya. que me sorprende mucho. Claro, decíais, este es el programa interno del PSOE, ya veremos, y luego decía Xavi, y antes lo comentábamos, que todo, y bueno, tú también lo has comentado, que todo son cortinas de humo, que la única forma, lo único que buscan es despistar sobre este tema, por ejemplo, de hoy, la confirmación del procesamiento del hermano del presidente del gobierno y la posibilidad de que veamos al presidente del gobierno teniendo que ir. Desconozco ahora mismo si tiene, perdón, la obligación de ir o no, o si podría hacerlo de
alguna forma, me imagino telemática, pero teniendo que volver a declarar, después de tener que declarar, como vimos en OK Diario, la entrada y dentro de Moncloa lo conseguimos, al presidente del gobierno por primera vez ante un juez. Mientras tanto, al gobierno feminista le crecen escándalos como setas. Por ejemplo, el que destapó OK Diario, el de las pulseras antimaltrato, el de las pulseras de las mujeres maltratadas, pues que es un auténtico fiasco demostrado. Sí. No hagan caso ustedes de esto que el gobierno repite ya, otra vez, no, esto es un bulo de la ultraderecha, es todo mentira, y llegan a decir que funcionan perfectamente cuando está absolutamente demostrado. Aquí hemos publicado en OK Diario que, por ejemplo, esta decisión que la toman Irene Montero y su cuadrilla en Igualdad en su momento, sí, entre otras razones, la hacen por dos razones. Una, la primera económica, por ahorrarse, creo que eran 200 euros, esto es lo que le importa al gobierno feminista, la vida de las mujeres, y comprar unas que se podían comprar en AliExpress, sí. La seguridad de las mujeres maltratadas en el gobierno feminista estaba en manos de AliExpress. Y luego la segunda, sí, y como hemos publicado en OK Diario, y ahora os pido opinión, es porque, y nos lo ha contado, como publicamos, una fuente conocedora de aquellas reuniones, cuando se habla de cambiar el software, porque Irene Montero con perdón, comillas, y es literal porque lo dijo en una reunión, les jodía que la empresa fuera israelí. Sí. Y entonces decidieron hacer el cambio a esta chapuza. Sí, efectivamente. Gobierno feminista. Efectivamente, era una tecnología israelí que además son expertos en eso, todo el software que lleva Tú lo sabes, lo conoces muy bien todo eso. Sí, histórico, ¿no? La pulsera de seguridad además eran de fabricación israelí, que son las mejores, pero parece ser que hubo trabas en el ministerio de Irene Montero de que no se pusieran porque eran israelíes y que no había que dar dinero a Israel, y se compraron otras que parece ser que eran mucho más baratas y que a la vista está que han fallado. Aunque la ministra creo que hasta en este momento todavía no lo ha reconocido. Aunque ya sí que ha convocado, parece ser que misteriosamente, también entre comillas, misteriosamente ha convocado un concurso, ahora parece ser, para suministrar unas nuevas. Sí, ellos dicen que es natural porque es el que tocaba ahora justo la adjudicación y tal. Claro, ayer llamó mucho la atención, Xavier, una declaración de la ministra Ana Redondo diciendo que es que no hubo ninguna asesinada mientras fallaban las pulseras. Y entonces que tenemos que darle las gracias de que la suerte indicara. Pero es que hoy Irene Montero sigue hablando de los bulos, y la propia Pilar Alegría, después del Consejo de Ministros, que esto es un bulo. Es decir, un día dicen que es un bulo, otro día admiten, Ana Redondo, desbordada por el tema, admite que sí, que ha ocurrido, pero que no hubo ninguna muerta. El criterio y Vicente, y que el gobierno apoya a Ana Redondo para que no dimita por el caso de las pulseras. Entonces, quiere decir, claro, entonces bueno, sí existió el caso. No dimite ni Dios. Aquí. No. Pero claro, Xavi, te pregunto, este criterio de, por ejemplo, de Irene Montero, dice las pulseras no fallan, es una mentira de la derecha, y vuelve a decir lo mismo que Ana Redondo. Ninguna mujer fue asesinada mientras llevaba estos dispositivos. ¿A ti, después de la ley del sí es sí y tantas otras cosas, qué te sugiere esto? Pero yo creo que es un poco lo que dices tú de cortina de humo, ¿no? Incluso del marco mental, que son inmunes a las críticas, ¿no? Pero yo creo que realmente el problema es que me parece que no está afectando a Podemos, al menos electoralmente. Con lo cual, liga también con la famosa ley del solo sí es sí. Yo la llamo ley Montero, que a pesar de todo esta señora salió elegida eurodiputada. Después que yo recuerdo las últimas cifras, creo, datos oficiales del Poder Judicial, es que había beneficiado a más de 1000 agresores sexuales. Datos oficiales, Y a pesar de eso sale elegida eurodiputada. Incluso ahora yo creo que con el tema hablaremos supongo luego, ¿no? La Palestina, otra cortina de humo, las protestas en la vuelta y tal, han conseguido protagonismo, incluso en detrimento de Sumar, y me parece que parecen aquello, lo que decía antes, inmunes a las críticas, ¿no? De la opinión pública y al desgaste electoral. Eso me preocupa, porque es que lo de las mujeres, aquello que han visto que su agresor sexual ha salido a la calle o se ha visto beneficiado. ¿Dónde están las feministas, no? Sí, pero Xavi, pero Xavi, o sea, perdón, pero Xavi, tú hablas de la que... la culpa es de los jueces, ¿no? La fachosfera, los bulos. Sí, pero Xavi, tú dices que los políticos son inmunes a la crítica.
pero yo No, creo estos. pero yo creo también que la propia sociedad española es inmune a todo lo que está pasando, que eso es lo verdaderamente vergonzoso. O sea, que España no proteste por todos los casos que está viendo. Es decir, que estamos hablando de que están sentando en el banquillo al fiscal general del Estado, que es quien tiene que impartir justicia en este país, que están sentando en el banquillo al hermano del presidente, a la esposa del presidente por corrupción en los negocios. Bueno, la esposa todavía no, pero bueno, es que Sí, pero que nadie protesta en este país. Por eso te digo, cuando tú dices, no, es que los políticos es como que les ha creado una costra, ¿no? Para No, pero yo creo que son técnicas de pero yo creo persuasión que la masiva. propia Yo creo que sociedad estamos- española también. Yo creo que la No, propia pero es el sociedad famoso española. marco mental, ¿no? En el cual ellos, la izquierda es la buena y la derecha y tal son los malos. Sí. Y con el tema de Palestina lo han aprovechado porque, claro, fíjate que ha habido un acelerón, ¿no? Desde esa famosa comparecencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, 4 minutos, hablando de genocidio, crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Sí, sí. Luego lo repitió en el Congreso. Con lo cual, evidentemente, los que dicen, oiga, yo no estoy a favor de Hamás, oiga, o a mí me parece que Israel es una democracia. Bueno, somos aquello, no tenemos sentimientos, somos inhumanos, etcétera, etcétera, que en el fondo están copiando el proceso catalán. Son las mismas técnicas, ¿no? Aquí con el proceso, evidentemente también todos los críticos, escépticos, tibios, moderados, incrédulos con el proceso, los otros aplicaban las mismas técnicas. No, es que, ya no digo el insulto, ñordos, butiflés, colonos, sino que evidentemente, claro, ellos decían, no, es que no va de independencia, va de democracia. No era cierto, iba de independencia, pero claro, si te dicen que iba de democracia y tú no estás a favor, ¿qué eras? Hombre, pues un fascista, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Han aprovechado sobre todo el tema Palestina, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez olió que lo de las protestas, porque la izquierda empezó, algunos medios también tiraron gasolina, dijo, esta es la mía. Lo que decía Vicente, ¿no? Cortina de humo. Sí, Se habla de nada totalmente. más. Hasta ahora, O la pulseras, reunión, ¿eh? mira la Fíjate, reunión ahora, lo están mira la reunión que promoviendo quiere. para el Nobel de la Paz. Sí, pero mira la reunión que quiere organizar Sánchez ahora con Brasil, con Lula, donde dice, y no vamos a invitar a Estados Unidos. Yo decía, cuando lo leí, digo, caray, también estará a Galita preocupadísimo. Trump, sí, estará- La Casa Blanca y el Departamento de Estado debe estar preocupadísimo de no asistir a una reunión Sí, está organizada temblando, por está Sánchez. temblando. Con Lula. Con Lula, que no invitan al presidente, está preocupadísimo. Claro, mientras ¿verdad? tanto, ahora hablaremos de eso de Israel y Gaza, también la otra cortina de humo, pero al hilo de esto, hoy hemos publicado, por ejemplo, testimonio. Al final, estas cosas en los cálculos políticos, también se puede hacer el cálculo político de cuánto puede perder el PSOE, como dice Xavi, probablemente más que Podemos, por el voto femenino, que les preocupa mucho a Sánchez, etcétera, etcétera. Pero al final, aquí lo que cuenta es la angustia de mujeres que están en una situación muy complicada y que en un momento dado muchas de ellas han decidido, y con recomendación de su abogado, cortarla y quitarse la pulsera porque aquello era un sin vivir, que si estaba, que si no aparecía, que si no funcionaba. Y hoy, por ejemplo, hemos hablado con una mujer afectada por esto y nos contaba pues que la pulsera que los fallos eran constantes y que la pulsera era un auténtico martirio y le provocaba auténtica angustia. Y soy una superviviente de violencia de género. Mi experiencia con las pulseras telemáticas, en este caso la llevaba mi expareja, no fue para nada beneficiosa, todo lo contrario. En mi caso, pues se le condenó a este tipo de medida y la verdad es que hubo bastantes fallos. De forma constante, pues me llamaban para ver o para advertirme que esta persona estaba cerca cuando en realidad no lo estaba. Porque había habido un fallo en el sistema y la verdad es que eso me causaba mucho temor y mucho martirio. La verdad es que, pues lejos de ir bien, en mi caso, pues fue un tormento y motivo por el que le pedí a mi abogada que pues se fijara otro tipo de medida o se hiciera alguna cosa, porque la verdad es que era una agonía constante. Pues bueno, es que yo me lo puedo imaginar, es decir, y principalmente esta mujer como miles que están protegidas por esa pulsera y que de repente les salte la alarma porque supuestamente está su acosador, está cerca y luego le dicen, no, es que ha habido un fallo del sistema, que está en otra provincia de España o está a 5.000 kilómetros, claro. O incluso al revés, que eso es lo preocupante. Para mí lo preocupante es que no le suene la pulsera y el tipo esté al lado.
Es decir, que son mujeres que tienen una protección especial porque están amenazadas y porque han puesto una denuncia y porque un juez les ha decidido ponerle la pulsera para protegerlas. Y entonces, pero... Claro, además es que el asunto de esto es que no solo esa situación. Sí, perdón, Xavi, adelante. No, tú eres el moderador, tú mandas. Bueno, en todo caso, yo creo que lo preocupante, ¿sabes qué es? Es que lo hacen por ideología, porque las pulseras eran israelíes y claro, que estamos contra Israel. Eso es terrible, porque antepones tu propia ideología política y por ahorrarse unos eurillos, por ir a AliExpress por ahorrarse unos eurillos, pero 200 euros era una cosa así. Ya que los chinos fabriquen calidad, estamos perdidos. Pero fíjate que con el apagón fue lo mismo. ¿Qué pasó en el apagón? No lo sabemos, en realidad. Todavía estamos ahí pendientes de a ver qué. Bueno, previsiblemente, claro, las eléctricas también no han dicho, pero, hombre, creo que fue por ideología, ¿no? No, las renovables, aquí con renovables nos bastamos. Era un tema de ideología, incluso supongo para ponerse la medalla de cara a Europa. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Pues un apagón de 16 horas. También por ideología. Por esa ideología, no sé, socialista, woke, dile lo que quieras, ¿no? Pero tú no puedes guiarte cuando tienes un cargo público que además manejas presupuestos públicos y tiene una incidencia, en este caso de seguridad ciudadana, es fundamental no guiarte por tus propios... perjuicios ideológicos. Pero y sobre todo, además, es verdad que es por ideología, por ser cutres y además indica lo que les importa, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues, ¿os acordáis de Ábalos? Yo soy feminista porque soy socialista o al revés, no sé cómo es. Sí. Tanto monta tanto. Pero vamos, que de todos modos el asunto de esto, claro, es el hecho de que efectivamente la ideología prima sobre todo lo demás. Como es Israel, es que la frase literal era nos jode que sea israelí. Entonces, pero bueno, perdón, que se jodan las mujeres maltratadas. Pero bueno, Vicente, como tú bien sabes, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están sufriendo el tema con Israel. Porque todos los detectores de drones para derribar drones en un caso de alerta antiterrorista, el software es israelí. La maquinaria que utilizamos, los robots que utilizamos para la desactivación de explosivos, el software es israelí. Ahora que Rusia nos está probando poquito a poco, en los bálticos, en los países bálticos, va metiendo cositas, a ver qué tal vamos. Bueno, leí la noticia en París de la sorpresa de von der Leyen diciendo que va a sancionar a todos aquellos países de la Unión Europea que estén adquiriendo gas y petróleo a Rusia. Tenemos un serio problema porque España es el país número 1. Bueno, fíjate, estamos comprando gas. Claro, entonces, ¿qué va a hacer von der Leyen? ¿Va a sancionarnos? Esto además, estos brindis al sol del embargo, que bueno, lo aprueban y ya veremos cómo lo ejecutan. No, vamos a embargar todo lo de Israel. Pero claro, llamó el Ministerio de Defensa y dijo, oiga, ¿y qué vamos a hacer? Tirar chinas. Y el Ministerio Interior, el CNI y la información que hoy hemos publicado en OK Diario, por ejemplo, ahora que estamos con esta tensión fronterizas con Rusia, la zona el norte de Europa, los bálticos, de repente aparecen drones en el aeropuerto de Copenhague y estas cosas, ¿no? Etcétera, o los ataques que está habiendo cibernéticos contra los sistemas, etcétera. Contra el software del avión de von der Leyen. Por ejemplo, sin ir más lejos, mientras sobrevolaba Bulgaria. Los 3 cazas hemos publicado en OK Diario que los 3 cazas Eurofighter que Sánchez ha enviado a la frontera con Rusia llevan tecnología, no se lo pueden imaginar, de Israel. Claro. Pero lo divertido ha sido escuchar las declaraciones de los líderes del PSOE diciendo, bueno, vamos a ver, que podemos mandar a los pilotos a entrenarse con esa tecnología. Ahora, yo digo, corriendo. No, pero yo digo, ¿pero dónde los vas a mandar? ¿A las bases aéreas israelíes? ¿Lo vas a mandar a Israel? Porque esa tecnología es israelí. Claro. Va a decir, entonces el Eurofighter lleva tecnología israelí. Va a llamar Sánchez a Netanyahu diciendo, perdona, os vamos a quitar todos los contratos, pero os podemos mandar unos pilotos para ver si podemos entrenar los aviones nuestros, pero sin vuestra tecnología. Oye, es todo un disparate. No, pero bueno, a mí me parece, oye, mira, si tú quieres protestar, pero a mí me parece muy bien, pero si tú quieres protestar realmente, en vez de convoca al consorcio del Eurofighter y diga, oiga, vamos a devolver la tecnología israelí para, en vez de estar dando discursos estúpidos con respecto a Eurovisión. Ahora iremos a lo de Israel, Xavi, y vamos a entrar con eso también, de lo de Israel, lo que ha pasado hoy en el Congreso, pero claro, la consecuencia de las pulseras es que la primera llamada de atención la pone la Fiscalía y la pone el propio Consejo General del Poder Judicial, que había comunicado tanto al Ministerio de Igualdad que ya habían dado la alerta, como al Ministerio de Interior, que se estaban produciendo un número elevadísimo de absoluciones o archivos, básicamente porque no había datos. Y la pérdida de esos datos, que son los que proporcionaba la pulsera, estaba provocando esa consecuencia. Claro, lo perverso de esto, Xavi, es decir, no es que no ha habido ninguna muerta. Claro, porque saben perfectamente que va a ser muy difícil de demostrar que alguna persona, alguna mujer asesinada en esa época haya sido asesinada porque esa pulsera no funcionaba
o porque se la tuvo que quitar, etcétera, etcétera. Es que es muy perverso jugar con eso, ¿no? Es que llevaba el Consejo General del Poder Judicial, llevaba 3 meses avisando, por eso. Sí, sí. advirtiendo al Ministerio, diciendo, oiga, que es que no estamos recibiendo los datos reales de lo que está sucediendo con el tema de las pulseras. O sea, y en el Ministerio no se hizo absolutamente nada. Ahora Xavi se aprovechan, dicen, bueno, como no hay datos, vamos a decir que no, va a ser muy difícil de demostrar. Claro. Es que no solo es eso, sino la frase que está saliendo en pantalla, las pulseras no fallan, es una mentira de la derecha, ¿no? La derecha es la gran cortina de humo. Bueno, Palestina, pero la derecha, fíjate que Pedro Sánchez siempre que habla, ellos son el gobierno progresista y todo el resto es, no la derecha, la ultraderecha, y siempre mete a Vox junto ahí al PP, o al PP en el mismo saco que Vox. Cuando dices, bueno, si Vox es extrema derecha, no voy a entrar en el debate, pero si es extrema derecha, hombre, por lógica, al otro lado ellos gobiernan con Bildu, con Esquerra, con Podemos y con Sumar. Lo de gobernar es un poco una exageración, pero han pactado con ellos, que claro, lógicamente, como te decía, están en el otro lado del extremo ideológico, ¿no? Eso me parece, vamos, es el marco mental ese que para ganar las elecciones tienes que romperlo. Sí, Xavi, no me incluyas a Junts y a PNV, que esos son de derechas. Claro, al hilo de todo esto... Sí, claro, no, ya has visto que los he dejado fuera, ¿no? O sea, vale. Pero fíjate, decías tú de Israel, oye, habéis hablado de los cazas, pero si hemos comprado hasta los proyectiles 9 milímetros Parabellum, de la Guardia Civil, los compraban en Israel. Sí. O sea, somos incapaces de fabricar balas. Yo no sé qué se ha hecho de la famosa industria armamentística en el País Vasco, por ejemplo, o incluso en Cataluña, ¿no? Pero si hasta las balas las tenemos que comprar en Israel, es como cuando las mascarillas, en pleno COVID, que es un trozo de tela, los teníamos que importar de China. Ni siquiera Europa era capaz de fabricar mascarillas. Pero lo mal que estamos. Pero, Xavi, para más Inri, es porque adquirimos armas cortas para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado fabricadas en Israel que llevan una munición, una cartuchería diferente a la 9 milímetros. Es decir, para que la gente lo entienda, una 9 milímetros, por ejemplo, una Glock 23 o una Glock 18 que lleva una 9 milímetros, ¿vale? Tú puedes ponerle cualquier tipo de cartuchería de 9 milímetros. ¿La Glock es israelí? Es un tipo de pistola, ¿eh? ¿La Glock es israelí? No, es americana, las fabrican en Estados Unidos. Y además son muy ligeras, porque tienen parte de cerámica, son muy, muy ligeras las Glock, ¿no? También las fabrican en Austria, son austríacas también, ¿no? Pero hemos comprado armas cortas a Israel, que han manipulado los cargadores para que lleven una munición especial fabricada por Israel. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Decían que, claro, que uno de los problemas que había era que si la policía necesitaba reforzar esa cartuchería, esas balas, esos proyectiles, claro, puede ser que Israel diga en algún momento, pues no podemos suministrarle, y el problema de España es que no puede suministrar esa munición a la policía o Guardia Civil, a la policía, que eran los que estaban comprando. Oye, ¿tú conoces bien el servicio de los servicios? Sí, iba a decirte, tú que conoces bien, Eric, el mundo de los servicios de información, etcétera. Estos conflictos políticos al final afectan en primer lugar a la confianza entre países, entre socios. Es verdad que los servicios israelíes, que son aliados, también le han generado muchos problemas al CNI. Es uno de los que más problemas le ha generado también en ocasiones al CNI, porque ellos trabajan. ¿Esto afecta a la información para la seguridad, afecta a la confianza, o más allá del ruido político, digamos que más abajo pues la relación se mantiene, digamos, de forma operativa, el flujo de información, ¿o qué? Es muy difícil, porque cuando tú estás... los primeros que llamaron por teléfono cuando tuvimos el 11M, el atentado del 11M, fue Israel, para poner a nuestra disposición todo el servicio de información que tenía Israel. Fueron los primeros en llamar para solucionar... Y los primeros que dijeron que era terrorismo yihadista. Claro, y entonces, es decir, que... Y luego que tenemos una relación muy estrecha con el Mossad y con el Shin Bet, con el Servicio de Seguridad israelí. Y claro, esas líneas de comunicación comienzan a cortarse. Como también con la CIA. La CIA también, exactamente. Ahora tenemos muchos problemas de comunicación con la CIA. Sobre todo porque hay un segundo aspecto, que es que, más allá de todas estas cosas y de este ruido político y las declaraciones y el genocidio, no sé qué y tal, hay un giro
hay un giro estratégico aparente del gobierno, derivado probablemente de negocios privados del señor Zapatero, hacia países en los que ni Estados Unidos ni Israel pueden confiar, que son China, Venezuela, claro, Irán. Y entonces, claro, es muy difícil decir, ¿cómo voy a compartir con España determinada información que puede terminar en China, en Venezuela, en Irán, ¿no? El Instituto de Estudios de Inteligencia Meirami de Israel hizo un informe gigantesco sobre el peligro de Huawei, diciendo que era un peligro para las comunicaciones de seguridad, pero ellos hicieron el estudio en base a varios países que tenían Huawei, tenían su línea de comunicación, pero aquí no se les ha hecho caso, es decir, y tenemos toda nuestra seguridad y todas las comunicaciones de la Policía Nacional, la de Pol la tenemos con Huawei. Bueno. Oye, yo quiero simplemente, por acabar el tema de las pulseras, y pasamos ya más específicamente a lo que ha pasado hoy en el Congreso, al hilo de esto de Israel y de la cortina de humo y desviar la atención, pues lo que opinaba Eduardo Inda, director de OK Diario, al que por cierto felicitamos, como a todos los de la casa, porque hemos cumplido 10 años y esto es un proyecto de éxito, mal que les pese a algunos en todos los órdenes, que está marcando con su trabajo periodístico, mal que les pese a todos, desde hace muchos años la agenda política y mediática, y esto ha sido un invento desde hace muchos años del esfuerzo personal de Eduardo Inda, y a partir de ahí todo el equipo y equipos que han ido pasando estos años por aquí. Pero Eduardo opinaba esto al hilo de la frase esta de Ana Redondo, de es que no ha habido ninguna muerta. Y decía, bueno, hombre, tendremos que dar las gracias, ¿no? ¿Qué tal, ok, amigos? Ana Redondo, la ministra de Igualdad, reúne en su persona los peores vicios, las peores costumbres del sanchismo. Es mentirosa, compulsiva y enfermizamente mentirosa. Además de todo eso, emplea con total y absoluta habitualidad esa táctica sanchista muy colegial, muy infantil, de echarle siempre la culpa a los demás de todos sus males. Y por si fuera poco, pues tiene pinta de ser como su jefe, muy mala gente. Ana Redondo dice que es un bulo ese scoop, esa exclusiva que publicó OK Diario la semana pasada sobre las pulseras antimaltrato, las pulseras que llevan los maltratadores y sus víctimas para evitar que reincidan los victimarios, y además de todo eso, que es un bulo esa otra noticia según la cual todos los datos, todo el historial de los maltratadores previo a marzo de 2024 se ha perdido. Lo tiene una empresa israelí que se niega a desencriptarlos. Y hoy Ana Redondo ha demostrado pues, que es muy mala gente al decir que ha habido muy pocas incidencias, que es todo un bulo, y ha señalado que ninguna mujer ha muerto pese a los minimísimos fallos de las pulseras. En fin, tendría gracia que tuviéramos que darle las gracias a esta incompetente, a esta chapucera, a esta mentirosa, porque no haya muerto ninguna mujer. Solo faltaba, es que entonces te tendrías que haber ido a tu casa en el segundo número 1. Yo lo que no sé es a qué esperas, querida ministra, para dimitir, por mentirosa, por mala gestora y por mala persona. Y por mala persona, eso es verdad. Y al final es que es esto. Y por mala persona. Porque ante una situación como esta, dramática, ¿verdad? Xavi, también, tan dramática para tantas mujeres que primen esos criterios ideológicos o políticos. Pero Vicente, es que todavía estamos con la ley en vigor, la ley del sí. Sí, está en vigor y siguen saliendo Montero violadores. Ha sido elegida como eurodiputada y siguen sacando violadores a la calle o reduciéndoles las condenas. Y la señora Montero en ningún momento ha dicho, oye, disculpad, me equivoqué, perdonad, en ningún momento. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ana Redondo, la protegida... Es una representante más de la situación que estamos viviendo. Ana Redondo, que es la protegida de Óscar Puente. La trajo aquí Óscar Puente porque era su número 2 y ahí la tiene protegidísima Óscar Puente, otro que tal, es que no hay que se salve en este ejecutivo. Claro, asunto Gaza, asunto Israel, básicamente asunto distracción, como decíamos, de los líos de corrupción del gobierno, y ha ocurrido esto en el Congreso de los Diputados. Ha venido Armengol, que es la enchufada también, la embajadora de Sánchez en la presidencia del Congreso, etcétera, y entonces ha dicho, ya a continuación vais a ver la escena, ¿no? Vamos a guardar un minuto de silencio por la última mujer asesinada. Hay que tener cara dura, después de lo que estamos... Salir y decir, ahora vamos a guardar un minuto de silencio por la última mujer asesinada y por los muertos de Gaza. Y entonces el PP ha dicho, bueno, y también por los asesinados, se va a cumplir 2 años el día 7 de octubre. Dicho, no, estos no. Y Vox se ha levantado y se ha ido. Esta es la escena. Y a todas, si sus señorías van ocupando los escaños.
Muchísimas gracias. Y antes de empezar el pleno y abrirle sesión, quiero pedirles de nuevo, desgraciadamente, que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia, y lo haremos también en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina. Por respeto a las víctimas, vamos a levantarnos. Yo es que al final, perdóname, no sé si el minuto de silencio es por la mujer asesinada, por las víctimas de Gaza, por la, es decir, Batiburrillo ahí. un batiburrillo, la protesta del Partido Popular de no por las víctimas del 7 de octubre, los israelíes asesinados por Hamas el 7 de octubre. Pero veo que he visto las imágenes, es la primera vez que la veo, no las había visto, y les veo que están levantados cumpliendo el minuto de silencio. Entonces, al final me quedo diciendo, entonces, ¿por qué se ha hecho el minuto de silencio? Sí, no me ha quedado claro. Xavi, son performance para eso, para llamar la atención, generar polémica esta tarde en los programas de televisión. Vox se ha levantado y se ha ido, la ultraderecha se va, los niños de Gaza, en fin, ya empezamos con el lío y ya tenemos el lío organizado, ¿no? En definitiva es esto. Pero yo creo que el problema de fondo no es por desmentir al director, no es que sean mentirosos, que también, es sobre todo que son mediocres. Es que ese es el problema. Bueno, el nivel de la clase política, ¿no? Y sobre todo, hombre, en este caso de la clase gobernante, ¿no? Lo digo por la ministra, lo digo por Francina Armengol, etcétera, etcétera, que evidentemente se pliegan absolutamente a los designios de Moncloa, les van el cargo, pero incluso yo creo que algunos aceleran, ¿no? Todavía más, ¿no? Aquello cuando te sientes inseguro, ¿qué haces? Bueno, pues ser más que nadie, ¿no? Acordaros la ministra, recuerdo una vez ya montó un numerito en el Congreso, ¿os acordáis? También, ¿no? Gritando, etcétera, etcétera, contra los del PP o la derecha. Y ahora, y Armengol lo mismo, es que vamos, todavía recuerdo la rueda de prensa esa, después de que sacasteis lo de las mascarillas. Los de las mascarillas en Mallorca, que estaban en un almacén. Aquella rueda de prensa en la que yo creo o no se lo había preparado o no sabía qué decir. Y en cambio ahí está, ¿no? Claro, Armengol pasó de ser un expresidente de una comunidad autónoma a pues el segundo cargo institucional del Estado, el tercero, ¿no? Después del rey y el presidente del gobierno. Claro, es que... Y, claro, aquí bueno, lo que hay que pensar, ahora que dices esto, perdona, Xavi, ahora que dices esto, aquí lo que hay que pensar es que toda la gente que ha podido estar, vamos a decir, presuntamente implicada en los asuntos más turbios, hay que empezar a fijarse en dónde fueron colocados en los puestos más altos, cobrando una pasta. No sé. Es que llegaron, se nos olvida, las Cortes, Torres, ministro. El ministro Torres. El ministro Torres, que venía de un tema en Canarias, fíjate, que ya veremos a ver si le estalla o no le estalla, ya veremos los siguientes informes de la UCO. Exacto, sí. Que se habla de muchas tertulias de Torres en los informes de la UCO. Sí, y algún otro de Armengol, que ya veremos en qué términos queda eso, con lo cual, claro, es que aquí conforme vas ascendiendo con Sánchez, más pringa pues haber estado, y es una forma de hacerle guardar silencio, ¿no? Yo os pregunto, claro, bueno, Vox se ha levantado y se ha ido, ha dicho, bueno, esto es ¿os parece bien? Por diferenciarse sobre todo con esa imagen que veis ahí, que es el PP. A ver, el PP está, para que ustedes lo sepan, digamos, sotoboche. El PP ya están un poco quemados con esto. Dicen que no pueden seguir siendo los portavoces de Israel. Esto, fuentes del partido, ¿no? Y están todos huyendo, escaldados del tema, a rebufo de lo que le marca el PSOE y el gobierno. Esta es la realidad. Bien, y entonces llega hoy, le montan este show y en vez de coger y irse, se levantan todos. Claro, porque les han metido una señora y los de Gaza y no saben qué hacer. O qué, o sí, o están convencidos y aunque han pedido los de Israel, no sé, os pregunto, ¿es clara la posición o qué? Bueno, otro error del PP.
Venga, creo Xavi, que, yo creo que deja, no. deja a Xavi que está ahí en la República. No, yo creo que es otro error del PP. El problema del PP es que asume el marco mental que le tienden la trampa, casi, la trampa que le tienden desde la Moncloa. Es decir, ellos son los buenos y todo el resto, lo que decíamos antes, ¿no? La ultraderecha es mala. Y entonces, claro, el PP siempre está aquello entre Vox, que además parece ser que recorta distancias, y el Partido Socialista, pero hasta que no superen ellos sus propios complejos y, sobre todo, rompan ese marco mental de que la derecha es mala y los otros son buenos, no van a alcanzar nada a Moncloa. Igual puedo equivocarme, ¿eh? Igual al final se derrumba todo y el PP saca, no sé, 200 diputados. Lo dudo, ¿eh? Pero, Bueno, Felipe González, cuando cayó la UCD, sacó 202. Pero siempre, Xavi, siempre es ese. sí, Ellos pero no lo superan. pero el discurso, Xavi. sí, pero Xavi, el discurso lo maneja muy bien el Partido Socialista, lo maneja muy bien. Mira, tú sabes, yo he vivido 6 Pero eso años. no los exculpa. Yo he vivido 6 años en Jerusalén como corresponsal. Fui corresponsal de la SER y del diario El País en Oriente Medio. Conozco muy bien la sociedad israelí. Además, en octubre estuve en Israel. Y al final, cuando tú intentas explicar el conflicto de por qué se está provocando lo que se está provocando ahora mismo en la Franja de Gaza, te llaman genocida. Ahora ya hemos dejado de ser fachas, creadores de fango y de lodo, y ahora a mí me han llegado a acusar en las redes sociales de ser un genocida, de estar a favor del genocidio. Sí. A mí, digo, pero ¿y yo qué he hecho? Pero Digo, fíjate ¿yo qué he el hecho? otro Si yo no día, disparo en un Es Al el jardín. reduccionismo Al final, al que te Sí. al que te llevan y en el que el PP entra. Pero Vicente, de la Pero misma no- forma pero en el la PP que cae la gente en la que no esté de acuerdo con la línea que marca Moncloa, Sí. pues somos todos unos fachas. Xavi. Claro, pero así no va a ganar nunca el PP. De hecho, el otro día Feijóo en el Congreso no habló de genocidio, pero habló de masacre, ¿eh? Aquello, intentar siempre el punto intermedio. Bueno, yo personalmente creo que no es un genocidio, es una guerra, ¿no? Y evidentemente hay víctimas civiles, muy lamentablemente, ¿no? Pero lo de siempre, tampoco empezó Israel esta guerra, quiero decir que... Pero el PP en esto siempre están igual. Perdona, en el tema de inmigración, que ha irrumpido en la agenda política y mediática de aquí y de todo el mundo. Y que el es PP el, siempre, insisto, claro, lo digo mucho en este programa, es el tema que ya está marcando la agenda electoral Ahí. política de gobiernos de derecha e izquierda en toda Europa, en todo el mundo, y es una ola imparable, y que aquí todavía no ha terminado, pero va a llegar imparablemente, y por siempre eso vamos con están retraso. todos algunos ya, como se dice, claro, pues pero eso, fíjate, oye Vicente, haciendo tus fíjate, barbas es decir, remojar, ¿no? los partidos minoritarios llega un momento que llegan a ser a veces mayoritarios, porque Marine Le Pen hace 10 años, ¿qué era? Nada, ahí tenía 2 diputados en la Asamblea Nacional Francesa, creo, más o menos, ¿eh? Bueno, ahora, ¿dónde están los socialistas franceses? Nada, diluidos, después de Mitterrand, Hollande, ahí diluidos en la Francia insumisa. Incluso los conservadores, el equivalente al PP francés, pues se los ha comido Le Pen. Claro, porque Ni más además ni tú menos. Yo tienes... recuerdo que Feijóo, tras el desastre de las últimas elecciones legislativas en Francia, vino a Barcelona a la rueda de prensa y le preguntaron, y dice, bueno, tienen que cambiar, ¿no? Un poco, hacer un lifting. No es un lifting. Pero es que además hay más ejemplos. Fíjate, Meloni, que era la ministra de Juventud de Berlusconi. Sí. Y en Alemania, Alternativa por Alemania, que esos son, ¿qué eran? Y Pues mira bueno, Meloni, ahí y mira empezó la Meloni foto cómo con llegó, Mediterráneo Frontera. y mira Meloni, Xavi, cómo llegó al gobierno. Llega al gobierno acusándola de fascista, de ser de extrema Exacto. derecha, y ahora mismo es la primera ministra con mayor índice de popularidad de toda a la que desde la Oye, guerra. y a Meloni a la que se todos la quieren han pegarse dado, unos y otros sí, en Europa, sí. y Es curioso. y además cuya política de Oye, inmigración está teniendo un éxito. y a Por Meloni le eso han ido bien Argelia Pedro nos está Sánchez. mandando a Carmen. Formentera y a Baleares Claro. todas las eso, porque han cortado la vía de Túnez, etcétera, Pero fíjate etcétera. el PP, por ejemplo, el tema Menas, que Vox dijo no, y rompemos si hace falta las comunidades autónomas. Y el PP, y ahora están modificando el rumbo con la boca pequeña y tal y cual. Bueno, lo que habría que haber hecho con los Menas desde el primero que llegó es devolverlo, porque tienen padres. Y si hay un problema, bueno, pues cuando cumple 18 años lo llevamos a Marruecos, donde sean las autoridades marroquíes. Pero no, aquí también es el complejo ese de Occidente, ¿no? Que parece ser que tenemos que acogerlos. A mí me parece un secuestro legal. Y es curioso, porque y es precisamente curioso tienen cuando... padres. Sí, pero Xavi, es curioso cuando aquí cuáles han sido los países europeos históricamente que han dado asilo. Los países del norte de Europa, Noruega, Finlandia, Suecia, que están... Holanda, ¿Y cómo están ahora? Los Países Bajos, que están cambiando sus políticas, pero radicalmente con respecto a la inmigración, y que... Claro, gobiernos que de izquierdas también. Claro, y muchos de ellos son gobiernos de izquierda, socialdemócratas, y que están cambiando sus políticas con respecto a la inmigración, de cerrar las puertas a la inmigración, incluso de expulsar
a gente que tiene ya la tarjeta de residente y que no están cumpliendo con las leyes de esos países, los están expulsando. Y entonces aquí... Sí, pero ¿qué ¿sabes pasa? cuál es el problema? Vamos tarde. Bueno, Bueno, sí, siempre tarde, España- tarde vamos tarde, ¿eh? Tenemos tarde la vamos muy oportunidad, tarde. estamos teniendo la oportunidad de ver lo que ha pasado ahí fuera. Sí. La pregunta es, ¿y por qué no va a pasar aquí? Si estamos siguiendo el mismo proceso que siguieron ellos hace años. Tenemos la oportunidad de adelantarnos y de intentar evitar que pase lo que pasó en todos esos países, pero parece que tenemos la venda en los ojos. ¿Por qué algunos países reconocen al Estado palestino? Bueno, no es por los palestinos, es factor en clave interna, ¿no? Es política interna. es política. Es decir, pues, Bueno, de Sánchez dar aquí. imagen pero también, atención, el voto musulmán, vamos a ser sinceros, claro. En Inglaterra pesa. Y en Francia, acordaros, en Francia, en la primera vuelta de las legislativas francesas ganó Marine Le Pen y en la segunda vuelta ganó la extrema izquierda, la Francia insumisa, porque se habían aliado todos. Nunca tantos magrebíes habían ido a votar, porque si no, no ganan. No, Bueno, pues, claro, porque el en voto definitiva hay un musulmán, proceso de sustitución poblacional en Europa que en el caso de la inmigración Total. musulmana Eso, teóricamente, lleva es una teoría acompañado maldita. irremisiblemente en un proceso de sustitución cultural con los años y las décadas, en las siguientes generaciones. Y eso lo estamos ya empezando a vivir en España y lo vamos a vivir mucho más profundamente con una ruptura absoluta de la convivencia social en barrios, ciudades, Ya se etcétera, está etcétera. viendo. Pero eso lo veremos. De todos modos, al hilo de lo del PP, claro, el problema es lo que estáis diciendo, porque dicen, no, estamos aquí, tú tienes que estar en un sitio, o estás aquí y le dices a los ciudadanos, yo estoy aquí, o estoy allá, o estoy aquí, pero esto de estoy así de repente, y tener un poquito de picardía, porque sabes que si Pero yo Armengol, creo- pero- si Armengol te la va a colar hoy, pues a lo mejor en vez de a las 4 Claro. llegas al Pero- pleno a las 5. Ya, todos, pero los Vicente, 137. eso ha sido uno de los mayores problemas que ha tenido el PP y por eso ha perdido tantos votos el PP, porque ¿de dónde salen los votos de Vox? Los votos de Vox, la Sí, mayor parte evidentemente. eran del PP. En un 95%, llámalo 96%, Vicente, era voto del PP. sí. ¿Y Oye, qué es lo que le han Eric y yo, castigado? Esa seguro- ambigüedad que tiene el Partido Popular. Claro. Que tiene que ser ahora, no tiene que ser ambiguo ahora, porque los votantes del PP se lo están Bueno, esto exigiendo. pasó, una escena parecida pasó Claro. cuando vino Petro y Vox se levantó y se fue. Un tipo que era un terrorista, un asesino, Claro. que ha llegado a la presidencia de Colombia, bueno, me parece muy bien, pero es un terrorista, un asesino, que además insulta a España, a la corona, cada 2x3, y que en el propio Congreso de los Diputados se dedicó a insultar de nuevo la historia de España, la corona, y todos allí aplaudiéndole, mientras, incluidos los del PP, mientras los de Vox cogieron y dijeron, adiós muy buenas, que ya les escucharemos a este señor otro día. Bueno, oye, Xavi, te dejo, porque tengo que hablar aquí unos asuntillos con... Gracias por aguantarme. Mucho más divertidos que la política, Xavi. Mucho más divertidos y porque además y te animo a que sigas viendo el programa, por supuesto, porque Ayuso ha presentado esta semana Madrid Explora, en el que es un proyecto muy bueno para motivar la excelencia de chavales de bachillerato y de FP, y por supuesto con Eric van a vivir una gran aventura. Así que Xavi, muchísimas gracias por haberte unido a nosotros, gracias y hasta otra. Y sigue escuchando y a ver si hay, dile a Illa que se invente Barcelona Explora, y fomentamos un poquito ahí la excelencia también, ¿vale? Y que el viajar, y que además que le digas que el viajar quita los nacionalismos. Eso. Bueno, Xavi, gracias, un abrazo. Bueno, Madrid Explora, porque el otro día escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate sobre el estado de la región, hablar de esto, lo anunciaba de esta forma. En materia de juventud seguimos trabajando como nunca. Seguiremos proporcionando todas las herramientas posibles a los jóvenes para que puedan explorar sus capacidades y su talento. De igual manera, impulsaremos Madrid Explora, un proyecto que llevará a 20 jóvenes que hayan terminado cuarto de la ESO con calificaciones excelentes a vivir una experiencia cultural y solidaria en el extranjero. La primera edición tendrá como destino Egipto. Y eso lo vas a gestionar tú, lo has hablado, que va a ser un proceso de ir hablando, ¿no?, con la Comunidad de Madrid para, básicamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Y qué se va a hacer? Bueno, la idea nos, curiosamente, con otras expediciones que he organizado yo y que son ideadas por mí, esta es una idea que me viene en septiembre del 2024, cuando Ana Dávila, la consejera de Asuntos de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, pues me coge del brazo y me dice, oye, Eric, es que te quiero plantear un tema.
y yo le digo, consejera, mira, es que yo me voy ahora a Perú con una expedición, con el desafío Sí. Santa Lucía, luego me marcho a la Antártida con el reto Pelaya Vida, es decir, que no tengo tiempo hasta enero del 2025. Esa conversación surge en enero del 2025 y lo que me plantea Ana Dávila es crear una expedición para chicos nacidos en el 2009 y 2010, es decir, chicos entre 16 y 17 años, que salen de primero de bachiller, con unas notas, unas calificaciones excelentes, porque la idea de esta expedición es que formes parte sea como un premio a la excelencia en los estudios, ¿vale? A la excelencia académica. Total, que yo le digo a Ana Dávila, le digo, vale, déjame verlo, déjame estudiarlo con mi equipo y vemos a ver qué se puede hacer. Y de ahí, de aquella primera conversación, surge lo que es Madrid Explora. Hay una página web que es madridexplora.com, con X, Madrid Explora, donde cualquier chico chicos y chicas de primero de bachiller y formación profesional, con buenas calificaciones, que tengan ganas de abrir su mente en un gran viaje a Egipto, una gran expedición, que se apunten. Solo tienen que apuntarse, poner sus datos con su correo y la organización les mandará una serie de documentos que tienen que rellenar, ¿vale? A partir de ahí se les convocará que tienen que hacer un trabajo. El trabajo puede ser en cualquier tipo de formato, puede ser una maqueta, puede ser un podcast, puede ser un trabajo escrito sobre medio ambiente, sostenibilidad, sobre el mundo del deporte, de la salud, de la alimentación. Es decir, y entonces esos trabajos pasarán a un comité formado por gente de la Comunidad de Madrid y por el de la organización, que se decidirán los 20 mejores. Y esos 20 chicos y chicas que sean elegidos, sean seleccionados, la segunda quincena de junio del 2026 vivirán una expedición única en Egipto. A Egipto se van. A Egipto en la primera edición, donde vivirán, pues tendrán experiencias sociales con ONGs, tendrán experiencias culturales con un equipo, por ejemplo, irán a visitar a un equipo del CSIC, que está en una excavación en el Valle de los Reyes, que les van a explicar cómo funciona, cómo trabajan los arqueólogos del CSIC en el campo, en el terreno. Luego van a vivir un tema de aventura y deporte, porque van a tener que remar en kayaks por el Nilo. Se tiene previsto, van a navegar también en las famosas falucas, que son las milenarias embarcaciones que surcan el Nilo, y luego van a tener muchísimos temas relacionados con la cultura propia de Egipto. Por ejemplo, hemos preparado que vamos a cerrar la pirámide una noche solo para ellos, una de las grandes pirámides. Van a poder dormir en saco de dormir en la base de la pirámide, y cuando amanezca van a poder entrar en la pirámide con Rubén Villalobos, que va a ser el director de la expedición. Es un tipo maravilloso de 30 y tantos años, es muy joven, es influencer, tiene como 300.000 seguidores en YouTube, y él solamente habla en su canal sobre Egipto. Y era una buena forma de que el director conectara con chicos de 16 y 17 años, que van a ser la edad de los expedicionarios. Es decir, recordamos, hay una página web, ¿no? Donde se puede ver las bases y ver los chavales estos, año 2009-2010. Ahora, como dicen ellos, soy del 09 o soy del 010. Lo he aprendido ahora. Lo has aprendido esto, ¿verdad? Lo he aprendido ahora. Yo soy del 03 o del 04, yo del 965. Yo del 963. Que parece un número de teléfono antiguo o algo así. Sí, brutal. Bueno, el caso es que chicos de 2009-2010 con calificaciones excelentes, bachillerato o formación profesional, que entren en esa página web, ¿no? Que Madrid Explora, con X, madridexplora.com. Y ahí ven las bases y la forma de cómo acceder a todo este proceso de selección que ha explicado Eric. Pues nada, mucha suerte, y es una forma sobre todo de premiar, de motivar y de premiar la excelencia. Es una forma de premiar la excelencia académica en un momento, el esfuerzo, en un momento en el que se está diciendo a muchos estudiantes en España, no te preocupes, tú puedes pasar de curso tranquilamente con 4 suspensos o 5, y no. Esa fue una de las condiciones, fue impuesta por mí la condición esa, el que yo quería llevarme a gente con nivel académico, es decir, que sea como una especie de premio académico. Y luego, además, es que la propia comunidad ha abierto el tema a colegios privados, concertados, públicos, incluso estudiantes
que están bajo protección de la Comunidad de Madrid, que tienen unas notas excelentes porque saben que entienden que la forma de salir de su situación es a través del mundo académico, ¿no? Y entonces también se les ha dado oportunidad de que puedan participar, por supuesto. Que es santo y seña, el fomento de la excelencia santo y seña del Claro. gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente. Eso está claro desde hace mucho tiempo, mal que les pese a algunos, que preferirían que no fuera así, y así, pues nada, pues pasa lo que pasa, y lo dejo ahí. Después, cuando son mayores y terminan votando. Sí, y estoy muy contento, por supuesto, el apoyo que ha dado la presidenta, por supuesto, Ana Dávila, porque es un proyecto que sale del corazón de Ana Dávila. Sí. Y me hace mucha ilusión, porque tú sabes que las expediciones que yo organizo son siempre adultos. Sí. Y me hace mucha ilusión ver las caras de Claro. chavales de 16, 17 años cuando vean aquello, las pirámides de Egipto, cuando puedan entrar en las catacumbas. Quiero ver su cara. Qué Me bien. apetece mucho. Qué bien, pues nos las enseñarás, Sí. por favor. Eric, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Ha sido un placer tenerte, enhorabuera por la iniciativa, y lo que Muchas siempre le digo a gracias. Eric, a ver cuándo me llevas alguna, porque ni siquiera la de seniors. Sí, sí. Pero Todavía te queda para la de esa me serios. queda, bueno, Tú no te tranquilo creas que tanto. llegarás. Bueno, gracias Eric, muchas Nada, gracias por venir. muchas gracias a vosotros. Y gracias también a ustedes por vernos.